amable, esperando su amable comprensión, eh, debo señalar lo siguiente, que en esta ocasión debemos referirnos brevemente a las políticas públicas. Las políticas públicas y la gestión pública. Obviamente el tema que nos corresponde es políticas públicas y planeamiento. Entonces hay la necesidad de hacer algunas precisiones referente a las políticas públicas. Y me voy a permitir mostrar un material eh, que implica básicamente políticas públicas y cuál es la relación que tiene con gestión pública a fin de integrar las estas con el proceso de planeamiento. ¿Ok? Eh, sigamos. Parece que tenemos dificultades en el audio. A ver, por favor, un momento, por favor. Yo sí, yo sí. No, no me sale volumen. De verdad, no, espera. Ya está en Zoom. Lo paso por acá y no. Listo.
Empieza a estudiar la ciencia política, una de las grandes preguntas que se hace es ¿qué cosas son las políticas públicas? ¿Y cuál es su relación con la gestión pública? Justamente eso es de lo que vamos a tratar hoy día. Yo uso una metáfora en realidad para explicar esta relación. Trato de explicar que fundamentalmente las políticas y la gestión son dos caras de la misma moneda. Uno podría decir muy claramente que la moneda es fundamentalmente la decisión pública. ¿Qué cosa es la decisión pública? Es básicamente la intervención del Estado con una serie de decisiones, una serie de la adopción de un proceso de decisiones que nos va a permitir en algún momento resolver problemas públicos o crear condiciones para que esos problemas públicos puedan ser resueltos. ¿Qué cosa es un problema público? Básicamente son los problemas que sufren los ciudadanos, sea de manera individual o de manera colectiva, problemas de desnutrición infantil, los problemas de salud, de educación, de inseguridad ciudadana, o también ocurre que los problemas públicos pueden ser problemas de organización del Estado, problemas de ineficiencia, problemas de burocratismo, simplificación administrativa que es necesaria para que los ciudadanos puedan acceder, por ejemplo, a lograr sus licencias de funcionamiento para iniciar sus negocios. El Estado tiene que actuar en todos estos casos a través de decisiones cuya fuerza estatal, cuya autoridad le permite exigir que estas decisiones efectivamente se cumplan en la realidad y puedan ser, de algún modo, una garantía para que los ciudadanos ejerzan de manera plena sus derechos. Por supuesto, si nosotros vemos desde un punto de vista la moneda, desde un lado, seguramente veremos las políticas públicas. Y si vemos el otro lado, veremos la gestión pública. En un caso, cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando también de esos procesos decisionales, porque la moneda es la misma, la decisión pública. Si hablamos de procesos decisionales, estamos hablando de procesos complejos, procesos que en realidad involucran múltiples actores altamente políticos, conflictivos, contenciosos, que requieren una serie de arreglos institucionales, de acuerdos entre los ciudadanos para poder llegar a decisiones sobre los fines, las metas, los objetivos que queremos lograr para resolver estos problemas públicos y, por supuesto, la estrategia de intervención estatal, es decir, cómo queremos que nuestro Estado resuelva los problemas junto con la sociedad. Si nosotros vemos la gestión pública, estamos hablando también de procesos decisionales. Son procesos en los que el Estado se involucra en contextos también complejos, también competitivos, contenciosos, conflictivos, altamente políticos, pero en los que el centro ya no está en la definición de los fines o en la definición de las estrategias, no solamente, por lo menos, sino principalmente en la operación de la maquinaria estatal. Es decir, cómo logramos que estos fines y estas estrategias de intervención estatal para resolver estos problemas puedan realmente cumplirse de manera eficiente y con eficacia. Es decir, cómo logramos que el gran aparato de la burocracia estatal pueda funcionar bien, correctamente y poder lograr las metas y los objetivos que nos hemos planteado. Si nosotros quisiéramos poner un ejemplo para este caso, diríamos lo siguiente. Un problema público puede ser, por ejemplo, que en Lima 180 de cada 100.000 personas tienen hoy día tuberculosis, Lima metropolitana. Eso exige en realidad plantearse que ese problema debe ser asumido por el Estado, porque debe garantizarse el derecho a la salud de la población. Hay una serie de instrumentos que permiten establecer la responsabilidad del Estado para poder intervenir, sea prestando servicios directamente de salud o sea creando condiciones para que los privados puedan prestar servicios de salud a los que los ciudadanos puedan acceder. Si nosotros encontramos que el fin y la estrategia de la intervención estatal está, por ejemplo, en establecer un sistema de vacunación preventiva o otorgamiento de tratamiento preventivo para poder evitar que más personas puedan tener tuberculosis, entonces en ese espacio estamos en la cara de la política pública. Si nosotros obviamente tenemos que hacer funcionar la maquinaria estatal para que ese proceso de vacunación se lleve a cabo, entonces nos ubicamos seguramente en la gestión pública. Vale decir, alguien tiene que comprar las vacunas, alguien tiene que trasladar las vacunas hasta el lugar en donde se van a aplicar a los ciudadanos. Alguien tiene que decidir exactamente o focalizar quiénes son los que van a recibir la vacuna. Alguien tiene luego que evaluar qué vacunas y cómo estamos aplicando las vacunas y si esas vacunas han sido o han logrado realmente algún nivel de eficacia en la solución de un problema como la tuberculosis. De esto se trata la relación entre políticas públicas y gestión. En realidad son dos procesos inherentemente políticos, técnicamente valiosos e importantes, y hay que usar la técnica para poder tomar las decisiones, pero por supuesto ninguno de los dos puede ir separado.
Cuando uno tiene que elaborar la política pública o la gestión pública para poder resolver estos problemas de tuberculosis, entonces tendremos en algún momento que establecer que ese problema es importante y por lo tanto que el Estado debe incorporarse y debe asumir la responsabilidad de su tratamiento. En ese caso estamos en un proceso de agenda. En el segundo estamos en el diseño, es decir, vamos a establecer algo así como el plano que nos va a permitir decidir cómo vamos a organizar este sistema de vacunación y de prevención para las personas que tienen tuberculosis. En la implementación ya voy a proceder con específicamente con las decisiones que tienen que ver con hacer operar la maquinaria estatal para que la vacuna llegue a cada una de las personas y ciudadanos que tienen este problema o que quieren prevenirse de la tuberculosis. Y por supuesto, en algún momento tendremos que evaluar la estrategia, es decir, saber si es que esto realmente ha tenido los resultados esperados, si hemos cumplido las metas, si todas las personas han logrado el resultado de tener una mejor salud y por supuesto, en algún momento también tendremos que saber si hemos usado eficientemente los recursos. Adicionalmente, en todo este proceso, tanto la administración pública como la sociedad civil y los ciudadanos en general asumen una serie de capacidades y una serie de procesos de innovación que nos permiten hacer que cada vez que logramos que el Estado se involucre en la protección de los derechos de la salud de las personas, lo vayamos haciendo mejor. Seguramente nosotros hablamos de gestión pública para diseñar una estructura organizacional que nos permita establecer cómo y quién es el que se va a hacer responsable de esta política. El Ministerio de Salud, los hospitales, el gobierno nacional, el regional, el local. ¿Quién va a ser responsable y cómo estructuramos este gran aparato estatal? Las reglas y rutinas de operación que van a permitir la implementación del sistema de atención de salud para las personas, el quehacer ejecutivo o administrativo del Estado, vale decir, los sistemas administrativos como las contrataciones, el sistema de planeamiento, el presupuesto, los procesos, la contratación del personal o, por supuesto, la auditoría y la evaluación y la gestión de la calidad. Pero además, como es un proceso contencioso, la gestión pública no escapa del proceso político. Por eso está dentro de ciencia política. Y por eso hoy día es necesario estudiar la coordinación y la colaboración interinstitucional para poder lograr que los diferentes niveles del Estado y diferentes órganos del Estado puedan trabajar conjuntamente y lograr resultados. Finalmente, generar capacidades y, por supuesto, en ese proceso establecer toda una serie de reformas administrativas que nos permitan lograr que el Estado, sea por las políticas públicas o por la gestión pública, puedan lograr los mejores resultados para los ciudadanos, que es lo que esperamos todos de nuestro Estado. Y para eso, efectivamente, hay que prepararse a nivel de ciencia política, a nivel de políticas, a nivel de gestión técnica y políticamente. Muy bien. Eh, Escuchamos a Carlos Salza ilustrarnos acerca de lo que implica políticas públicas. Eh, ¿Cómo es que opera en la gestión pública esa decisión política que es sumamente importante? Esas propuestas, esas estrategias, acciones políticas que nos van a permitir afrontar los múltiples problemas que aquejan a la sociedad. Estas políticas públicas tienen que estar incorporados en los procesos de planeamiento, necesariamente, a fin de que los diagnósticos, las necesidades que se tienen en los planes, tienen un componente político, tienen un componente técnico, una propuesta, una alternativa, una estrategia para orientarnos hacia las soluciones. Entonces, es fundamental el nexo, esa integración entre las políticas públicas y los procesos de planeamiento.
¿Cómo es que se formaliza las políticas públicas? Ese proceso y todo ese conjunto de tensiones en la formación de políticas. Hay la necesidad de tener algunas ideas referido precisamente a la formación de políticas públicas. Y debemos partir señalando lo siguiente. La gestión del Estado a través de las políticas públicas y la gestión del Estado a través del planeamiento. Hay dos contextos fundamentales, ¿ve? Hay la fusión de las políticas públicas y la planificación. Estos dos aspectos van a tener vital incidencia en la toma de decisiones estratégicas, con el propósito de lograr una gestión del desarrollo sostenible. Entonces, no podemos hablar únicamente del desarrollo, únicamente precisando la planificación, el planeamiento. Tenemos que incorporar, adicionar, articular estas con las políticas públicas. Tiene que estar ahí incorporado, necesariamente. Y solo así nos permitirá encontrar la solución a los múltiples problemas. Entonces, reiteramos este aspecto de que, ¿qué son las políticas públicas? En ese proceso de planeamiento hay la necesidad de precisar, establecer qué son las políticas públicas, así de manera muy elemental, muy práctica. Decíamos que las políticas públicas son estrategias que nos permiten afrontar técnicamente, políticamente, los múltiples o problemas que aquejen a la sociedad. Son decisiones gubernamentales, decisiones de gobierno para lograr resultados de impacto. Obviamente las políticas tienen su proceso, cómo instituirlas. En el Perú, a través del Acuerdo Nacional, con algunos diálogos, negociaciones, se ha logrado tener actualmente las 35 políticas públicas de obligatorio cumplimiento. Y entonces hay un conjunto de autores que nos establecen, por ejemplo, ECLO, el año 74 nos dice que es la acción gubernamental dirigido hacia el logro de objetivos. Many, Rainey y Many, también por el año 92 nos señalan que es el resultado de una actividad, el resultado de una actividad concreta de una autoridad investida de poder público y autoridad gubernamental. Dee, Hoywood nos proponen, pues, qué implica política pública. Para que una propuesta sea considerada política, para que ésta sea considerada como una política, es preciso que en cierto grado haya sido producida, haya sido generada, haya sido consumida, concebida, por lo menos tratada al interior de un marco de procedimientos. Debe haberse negociado, analizado, discutido, debe haber tenido influencias gubernamentales, o sea, tiene todo un procedimiento de formación.
pero no estamos en esta oportunidad para nosotros discutirla esa, sino más bien señalar que el acuerdo nacional, desde la gestión de presidente Toledo, se instauró, hizo una convocatoria a diferentes partidos políticos, líderes gubernamentales, y ellos han tenido a bien de ir diseñando paulatinamente algunas políticas, obviamente previa negociación, previo diálogo, etcétera. Y creo que de una u otra manera son ínfimo 35 políticas que tenemos que responden, han sido generadas, tratadas, han cumplido ciertos procedimientos, han tenido influencias gubernamentales. En ese sentido podemos aseverar ello. ¿Cómo podemos nosotros identificar la existencia de una política? Hay cuatro aspectos importantes. El gobierno tiene que estar imbuido, inmiscuido, implicado. Y se tiene que tener una percepción clara de los problemas que aquejan a la sociedad. Y un problema no es simplemente coyuntural, sino es un problema que se suscita a través del tiempo y está latente ahí. Y por lo tanto tiene definiciones de objetivos bastante claros y precisos. Es más, es todo un proceso. La política pública existe cuando instituciones estatales, organizaciones estatales asumen total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios por medio de un proceso para modificar el estado de las cosas, para modificar esa situación problemática existente. Por ahí tenemos problema de la salud pública. Muy bien. Entonces hay que cambiar esa situación, de una situación negativa a una situación positiva. Desde luego que la política pública contiene pues algunos elementos y no solo es un discurso, no solamente es una cuestión teórica, sino son un conjunto de decisiones. Decidir que existe un problema. Objetivamente está ahí el problema. Aqueja a la sociedad un problema. Decidir qué se debe intentar resolver. O sea, se pretende resolver la salud, la educación, el empleo público, etcétera. Se intenta resolver esos problemas. Y para lo cual obviamente se hace una decisión, ¿no? Del mejor modo posible, decidir la solución de estos problemas. Para lo cual obviamente se tiene que utilizar la autoridad del Estado, donde se generan obligaciones y derechos. Se requiere intervención pública. Se requiere intervención pública porque el Estado tiene que asumir el rol financiero, tiene que entregar recursos para solucionar estos problemas. En la salud pública, por ahí necesitamos vacunas contra una pandemia. Muy bien, pues el Estado tenía que intervenir, adquirir las vacunas, porque es parte de su política ese preocuparse por la salud pública. Y entonces el Estado
asumió, subvencionó, ¿no? La compra de estas vacunas. Entonces se busca la solución a los problemas a través de políticas. Debe entenderse entonces que las políticas públicas vienen a ser acciones, acciones a situaciones problemáticas definido por el gobierno para resolver un área relevante en asuntos de interés público. Y en las actuales sociedades se suelen también participar actores de origen privado. El Estado busca la solución de esos problemas, ¿no? A través de estas políticas. Hace suyo esos problemas, asume esos problemas. Y entonces lo primero que tenemos que pensar es, cuando en las políticas públicas, es cuál es el problema. Encontrar aquí cuál es el problema. Necesitamos conocer nosotros, saber el problema. Y hay que definir el problema con claridad. Hay que definirle en qué consiste, las dimensiones. Hay que identificar respuestas, solución de alternativas a esos problemas. Previamente hay que evaluar un conjunto de opciones y propuestas de ese problema. Y si luego de la evaluación de esas opciones hay que seleccionar opciones la más adecuada, la más pertinente, la solución, la estrategia a ese problema. Y una vez ya definida hay que implementarlas, hay que ejecutarlas. El Estado debe intervenir y luego evaluar. Evaluar para saber si realmente hemos encontrado solución al problema. Entonces, las políticas públicas en el tratamiento a los múltiples problemas que aquejan a la sociedad. ¿Y cómo lo encontramos esto nosotros? Se hace pues todos los diagnósticos necesarios en los procesos de planeamiento. Y ahí tenemos un conjunto de problemas postergados, problemas insatisfechos, demandas que requiere la sociedad. Ahí están los problemas. Pero para afrontar estos problemas, definitivamente necesitamos políticas públicas. Estos procedimientos tienen que estar en los planes. Tiene que ser parte de los planes. Bien. Entonces, las políticas públicas tienen un proceso de formación, tienen un conjunto de procedimientos de formación. Pero a nosotros nos interesa en el proceso de planeamiento que son alternativas, propuestas, estrategias que el Estado, a través de sus intervenciones, pretende, busca la solución a esos problemas. Y cuando nosotros hacemos el planeamiento tenemos diagnósticos, tenemos problemas, tenemos múltiples necesidades que aquejan a la sociedad, que aquejan al ciudadano. Y entonces incorporamos en esos planes las políticas en su ejecución para lograr la solución a esos problemas. Porque no olvidemos que las políticas se logran solucionar a través de intervenciones públicas, vale decir, de asignación de recursos. Creo que eso es lo más preciso para nosotros entender por qué están las políticas públicas, por qué está presente en los planeamientos.
Entonces, todo este aspecto de formación de las políticas públicas ya es un problema técnico que que no desmerecen su análisis, tenerlo presente, pero para nosotros aquí lo fundamental son los planes. Más que la formulación de políticas, queremos, ya tenemos políticas públicas. Ya están establecidas las políticas públicas, al menos tenemos nosotros vigente políticas públicas. Esas hay que incorporarlas, hay que considerarlas, ¿no? En nuestros planes. Por lo menos esas 35 políticas. En una sociedad diferente tenemos cómo enfrentar con el proceso, buscar permanentemente la formación de políticas públicas, la generación de políticas públicas, y esos aspectos requieren un tema muy especial, requieren un tópico muy adecuado para su entendimiento, para su comprensión. Nosotros lo que pretendemos es desarrollar y tener en cuenta y acoger de lo que implica las políticas públicas. Muy bien. Entender entonces el proceso de elaboración de las políticas es sumamente complejo. Tiene sus procedimientos y nosotros no estamos ahora para señalarlo, ¿no? Cuál es la formación o cómo es que se hace la formación de las políticas públicas. Lo que nos interesa es de que las políticas públicas necesariamente tienen que estar contenidos, tienen que estar integrados en los procesos de planeamiento. Hay, hay todo un procedimiento para la formación de políticas. Eso en sociedades muy bien organizadas, muy bien precisadas. En el caso nuestro, en el Estado peruano, acogemos las políticas públicas diseñadas, elaboradas, establecidas por el Acuerdo Nacional. Esas 35 políticas públicas, cada una de estas tiene sus objetivos. Estas tienen que estar necesariamente en los planes. En la ejecución de los planes tenemos que incorporarlas necesariamente porque a través de ello se hacen las intervenciones y a través de ellos vamos a pretender solucionar los problemas, ¿no? Entonces, lo que tenemos en en este resumen es referir a la formación de políticas, un tópico sumamente importante. Sí, la formación de políticas requiere todo un procedimiento, todo un proceso, cómo hay que ir interactuando, cómo hay que ir integrando, incorporando, argumentando y persuadiendo. ¿Cómo es que debemos nosotros, a través de las capacidades gerenciales, establecer metas, negociaciones, generación de consensos, identificación de escenarios? Entonces, eh, las políticas públicas tienen una vital incidencia en los procesos de planeamiento. Es un tema sumamente interesante, un tema que no deja de ser importante tratar las políticas públicas, referirnos a las políticas públicas, todo ese proceso de formación, ¿no? Eh, en el presente caso, reitero, solo acogemos esas políticas públicas, que tiene todo un procedimiento, pero repito, nosotros ya tenemos eh, ese conjunto de políticas establecidas. Vamos a hacer las suyas esas políticas. Lo vamos a considerar esas políticas. Todas esas estrategias van a ser sumamente importantes, importantes. Tienen que tener un carácter dinámico,
para lograr la transformación de los problemas que tenemos en resultados, ¿no? Entonces, ese es el propósito de las políticas públicas, muy genéricamente, ¿no? Entonces, ahora vamos a un poco señalar lo siguiente. Ya tenemos claridad qué son las políticas públicas, reitero, esas son estrategias, planteamientos, acciones, decisiones políticas que pretende, que busca la solución a los múltiples problemas que atañe a la sociedad. Y el Estado peruano las hace suya estas, ¿no? Las hace suya a través de intervenciones públicas. Pero vamos a seguir conversando, aparte de que ya simplemente quería definir qué cosa es una política pública y cómo es que debe estar integrado en nuestros procedimientos. Bien, vamos al siguiente entonces. Muy bien. Ya tenemos una idea de lo que es las políticas públicas. Queremos ver cómo el Estado, la organización del Estado y dentro de la organización del Estado, el diseño de las políticas públicas. El Estado peruano está conformado definitivamente por tres poderes. Eso está bastante claro. El poder ejecutivo, sí, definitivamente es sumamente importante. Está ahí el poder ejecutivo. Tenemos el poder legislativo, ¿no? Y el poder judicial, ¿correcto? Tres poderes autónomos, cómo es que está organizado el Estado peruano. Muy bien. En el marco de ese Estado unitario y descentralizado, se estructura también en esos tres niveles el Estado peruano. Tenemos a nivel nacional, que tiene competencia de alcance nacional, comprende los tres poderes del Estado. Tenemos a nivel regional, son los departamentos a cargo de los gobiernos regionales, y a nivel local. Tres niveles de gobierno: nivel nacional, regional y local. Muy someramente. A nivel local, su ámbito de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados, ¿correcto? A cargo de las municipalidades provinciales, distritales y centros poblados. Tres niveles de gobierno. Muy bien. Y por ahí tenemos el link de cómo está organizado el Estado peruano, ¿no? Básicamente, eh, para tener una ilustración, porque es sumamente importante que vamos a considerarlo en los procesos de planeamiento. Pero nos preocupa a nosotros el Estado moderno al servicio de las personas. Necesitamos que el Estado esté orientado al ciudadano. Esa es la esencia fundamental. Ahí la razón de los planes. Y ahí la razón de las políticas públicas. Tenemos que estar orientados en el ciudadano. El Estado tiene una característica inclusiva, un Estado abierto, transparente. Asimismo, un Estado unitario y descentralizado.
Desde luego, requerimos el Estado eficiente. Eso es para nosotros la visión de un Estado moderno. La visión de un Estado moderno. ¿Por qué esta visión tiene que estar en los planes? Está en los planes. Es parte fundamental. Ese es el direccionamiento estratégico en los PDCs regionales, provinciales y distritales. Es un direccionamiento estratégico en los planes estratégicos institucionales y en los planes operativos. Esa es la visión que debe estar contenida necesariamente en el proceso de planeamiento. ¿Y qué hacen los gobiernos? ¿A qué se dedican los gobiernos? Actos de gobierno, actos de gobierno, ¿no? O sea, toman decisiones. Una decisión, eso para nosotros significa acto de gobierno. Y actos políticos está a la negociación. Los actos políticos que realicen los gobiernos, sea a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local, son actos políticos, la negociación. Y actos administrativos, efectos jurídicos sobre el administrado, carácter imperativo y lateral, cuando toma decisiones, actos administrativos. No es actos de administración, sino actos administrativos cuando el Estado a nivel nacional, regional o local toma decisiones, ¿no? A favor de los ciudadanos. Entonces, un poco definimos genéricamente de lo que implica. Y hay un término que es muy eh, usual, la gobernanza. Hay que entender lo que implica esto, la gobernanza. Forma en que se conduce el gobierno. Cómo gobernar con las mejores prácticas, con prácticas aceptadas que garanticen la eficacia y eficiencia en la implementación de las acciones para el logro de resultados, mirando, centrándose en las personas. Es el ejercicio de la autoridad política, la gobernanza. Y creo que eso es algo importante que también considerar. Y también surge estos dos términos. Términos gobernanza y gobernabilidad. Por favor, por ahí está filtrando un audio. Se va filtrando un audio. Les voy a agradecer. Bueno, para incentivar al turismo es una fuente de ingresos para la población. Si pudieran bien controlar la edición del audio, por favor. Los proyectos de turismo tenemos que bajar ciertas costes de fijos que se viene trabajando muchos años atrás con la comunidad, la rural y también la municipal apoyamos. ¿No? Entonces ya tenemos un coste más de 150 hectáreas de pinos radiales, donde ya estamos cultivando los hongos y bueno, a futuro también vamos a cultivar la madera. ¿Y para qué fechas recomendarías el utilizar? La mejor fecha es de mayo a agosto. En mayo culmina las lluvias y todo. Por favor, el audio. Hay una filtración del audio, por favor. No se va a poder trabajar si vamos a seguir igual. Tenga la amabilidad de controlar el audio. Hay una filtración. Creo que se va corrigiendo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Señalábamos lo siguiente.
que es necesario tener en claro estos conceptos porque vamos a referirnos a planes, gobernanza y gobernabilidad. La gobernabilidad es el equilibrio, dice, entre demandas sociales y la capacidad del sistema político. La atención de respuestas frente a las exigencias que se tienen. Gobernabilidad. Y la gobernanza es el ejercicio de gobierno, construcción de decisiones con la participación de las personas, las condiciones que se van generando para hacer gobernabilidad. Porque esos términos es fundamental tenerlo en consideración y que le vamos a tener. Es en ese contexto que surge esto de la decisión política. ¿Qué implica esto de la decisión política? A ver, por favor, le voy a pedir el audio. En Vizcas encontramos las casitas de piedra y los abuelitos nos pueden contar la historia y tradiciones de este lugar. Acompáñanos a conocer y aprender sobre la flora, Tenga la fauna, amabilidad de cultura, corregir, por favor, tradiciones hay y una uso de las filtración del chacras. audio. Viajeras, les traigo otro destino de la Chacra. Es un pueblito colonial llamado Vizcas, que curiosamente se formó a raíz de un decreto del rey de España, que en 1721 exigía un mayor control sobre los poblados indígenas. Por ello, los encomenderos obligaron a los campesinos a trasladarse a una zona más plana, formando así a Vizcas, el pueblo de piedras. Este tipo de construcción hace reconocer fácilmente la arquitectura de los yachatas y les da una potencia única y diversa. Seguimos caminando y sorprendiéndonos por todo lo que tiene la Chile para mostrarnos. Realmente es un pueblo muy rico y cultural. Bien, al parecer se va superando. Estos términos de gobernanza y gobernabilidad es importante tenerlo en consideración en los procesos de planeamiento. Pero quiero un poco más reiterar, precisar acerca de lo que implica la decisión política. ¿Qué implica eso? ¿Cómo podemos definir las decisiones de política? Los procesos de elección entre varias alternativas de solución. El Estado peruano tiene un conjunto de alternativas de solución a los problemas que aquejan. Con el problema que aqueja de manera colectiva y por lo tanto la transformación y la alteración de las formas en la que es definido. A eso le denominamos nosotros decisión política. Y la decisión política tiene también todo un conjunto de aspectos que atañen. Acto de voluntad, existencia de alternativas, secuencia de acciones, potencial de cambio, objetivos y contenidos. Las decisiones tienen un procedimiento. O sea, no es simplemente eh, improvisación. Y de ahí que la construcción social del problema es fundamental. ¿Y por qué señalamos que esto de la construcción social de un problema? Porque en los planes, ahí es donde se manifiestan los problemas. Ahí es donde están precisamente los problemas, múltiples problemas que aquejan a la sociedad. Y tiene un conjunto de aspectos. Formación de la agenda, formación de opciones, ejecución y finalmente la valoración de resultados. ¿No? Eso en las decisiones políticas.
Y hay toda una formación de agenda que también es fundamental. Pero lo que más nos interesa es a nosotros la formulación de las políticas. Hay que estructurar los problemas. Eso es vital. Hay que estructurar los problemas. No podemos nosotros eh, dejarla desapercibida. Hay que estructurar los problemas, definitivamente. Hay que construir una opción política y hay que hacer un análisis de factibilidad de los problemas que se tienen. Entonces, es posible. ¿Y por qué señalo esta la formación de las políticas? Porque a nivel del gobierno regional y los gobiernos locales tenemos que establecer políticas, políticas institucionales. ¿Y cómo es que nosotros vamos a concebir estas? ¿Cómo es que vamos a hacer la realidad? ¿No? Entonces, ahí tenemos nosotros un problema, las causas y las consecuencias. Cuando tenemos un problema, lo fundamental primigenia es encontrar qué causas están ocasionando ese problema. ¿Cuáles son las causas que están dando origen a ese problema? Y por lo general nosotros partimos de las consecuencias, de los efectos. Tenemos un problema, pretendemos solucionar, pretendemos encontrar solución a partir de los efectos. No, no lo vamos a encontrar. Lo fundamental es remitirnos cuáles son las causas para hacer su formulación. Datos que sustenten la existencia de ese problema. Las causas se manifiestan. Las causas no son objetivas en muchos casos, pero están sumergidas ahí. Las consecuencias sí nosotros las estamos. En la salud, por ejemplo, vemos enfermedades, tenemos necesidad de medicamentos, atenciones médicas y una serie de cosas. ¿Eso qué vienen a hacer? Efectos. Efectos. Lo que queremos es encontrar cuáles son las causas de estos problemas. Seguramente no estamos atendiendo la salud primaria, por ejemplo. Ah, por ahí necesitamos entonces entender eso. ¿Cuáles son las causas que están generando un problema público? Entendiendo las causas, nosotros podemos definir nuestras políticas institucionales. Y creo que eso es algo importante. La decisión política del Estado busca resolver problemas públicos. Muy bien. Y para lo cual tenemos políticas públicas, están establecidas. Conjunto de decisiones del Estado para solucionar problema público. Y la gestión pública opera las políticas públicas a través del proceso. Son pequeñas decisiones que realiza el Estado. Entonces, nuevamente reiteramos, políticas públicas y gestión pública están latentes, ¿no? En las decisiones públicas, en las decisiones públicas. Entonces, muy genéricamente hemos tratado de precisar esto de las políticas públicas, decisiones públicas, gobernanza, gobernabilidad, ¿no? Y cómo identificar un problema, cómo buscar la solución a las políticas públicas. Tenemos un problema, repito, lo fundamental, lo importante es encontrar las causas que están generando el problema. Las causas subyacen, las causas no se observan, las causas no se manifiestan, pero están latentes ahí. Si nosotros observamos, digamos, a manera de un ejemplo, vemos un arbolito por ahí, ese árbol tiene las ramas secas, no produce frutos,
está totalmente en un deterioro. Entonces, ¿qué se nos viene la idea? ¿Está mal? ¿Esa planta está mal? ¿Tiene alguna enfermedad, algún problema, falta de agua? No lo sé. ¿Y por qué señalamos que está mal? Porque los efectos se observan. Está reseco, no produce frutos, no florece, y etcétera, etcétera. Se observan los efectos, pero las causas no están pues en manifiesto. Tendrá problema de salud, problema de la tierra, problema del agua, problema de eh, necesita algún abono, no sé, no lo sabemos. ¿Tiene alguna enfermedad? No lo sabemos las causas. Y si nosotros pretendemos solucionar solamente a través de los efectos de las consecuencias, no vamos a encontrar la solución. Tenemos que buscar las causas que están generando el problema. Y creo que es lo esencial para nosotros. Lo importante es seguir. Y ahí proponemos un conjunto de bibliografías complementarias que le va a ser de mucha utilidad. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, vamos a un poco conversar, sí, un tema bastante puntual acerca de nuestro modelo. ¿Ok? Bien. Hemos estado señalando políticas públicas, debe estar incorporado en las decisiones políticas, algunas definiciones, el procedimiento de cómo identificar un problema y políticas públicas y las políticas vienen a ser alternativas, propuestas de solución, estrategias de solución. Y para solucionar lo que tengo que buscar, tenemos que encontrar, son las causas que están generando el problema, más no los efectos, así de manera muy concreta. Muy bien. Planeamiento, ¿para qué? Para lograr gestión por resultados. Planeamiento, ¿para qué? Para tener efectividad en los gobiernos regionales, efectividad en los gobiernos locales y en las diferentes instituciones e instituciones públicas. De eso vamos a conversar ahora. Ahora es muy, muy concreto, ahora sí, planeamiento. Políticas públicas y planeamiento tienen que estar fusionadas, tienen que estar integradas, tienen que estar complementadas, tienen que estar articuladas para lograr resultados. Y esa fusión se plasma en la programación presupuestaria estratégica, que también es un componente del PPR, del presupuesto por resultados, vital. La programación presupuestaria estratégica es una estrategia que va a permitir hacer realidad las acciones para lograr resultados. Pero aquí hay algo fundamental, que no es posible hacer gestión por resultados. No es posible hacer una gestión para lograr efectividad sin un buen planeamiento. Debemos propiciar, debemos generar un planeamiento. Y vamos a
conversar ahora sí de manera más puntual, más concreto sobre el tema. Ya no vamos a divagarla definitivamente. ¿Ya? Ya no lo vamos a divagar. Decíamos el día de ayer, en el proceso de planeamiento, el primer aspecto es el conocimiento integral de la realidad, cómo vivimos, para proyectarnos al futuro deseado, cómo queremos vivir, imagen del territorio deseado, y para lo cual necesitamos políticas y planes debidamente coordinados e integrados. ¿Correcto? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de políticas y planes. La ejecución, la puesta en práctica de políticas y planes, luego hay que hacer un monitoreo, un seguimiento, una evaluación, y este ciclo tiene que estar constantemente. Muy bien. Nosotros como ciudadanos, ¿qué esperamos del Estado? El ciudadano de una comunidad X, ¿qué espera del Estado? ¿Qué esperamos, qué esperan de las instituciones del gobierno, ya sea a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local? ¿Qué se espera? Esa interrogante es sumamente importante. Asimismo, hay otras interrogantes. ¿El Estado peruano está respondiendo a las necesidades, a las expectativas ciudadanas? ¿Estará respondiendo? Las instituciones de gobierno estarán respondiendo a las necesidades de su población. Porque 3 de Muni, 3 de divisiones menores, 4 préstamos de Por Universitario de Deportes, ejemplo, 2 los carreras, municipios una estarán jugadora del respondiendo a San los Martín Deportes problemas. y una de Manucci. Recordemos que la Liga Femenina 2023 participaron 14 equipos, se jugaron 90 partidos y se anotaron 333 goles. Estaremos a la espera de lo que nos trae este 2024 para la Liga Femenina apuesta total. Como lo mencionábamos al inicio, ¿no? Muchas variantes en tema al cuanto de los equipos, renovaciones, otras jugadoras que decidieron salir de la Academia Cantolao o también de Fútbol Club y tuvieron mejores propuestas. También algunas renovaron, mantienen el equipo y eso también es favorable tanto para el Delfín como Fútbol Club, ¿no? Correcto, Araceli. Bueno, estamos a la espera de este compromiso con los datos precisos de Manu Ramírez. Nos vamos a ir a una pausa. Araceli, mande usted, correctamente. Y retornamos aquí por la fecha 1. Se enfrenta a la Academia Cantolao ante Fútbol Club Villa. Somos Nativa, nos conecta. Somos Nativa, nos conecta transmitiendo desde la Villa Deportiva Nacional en La Virena. Partido inaugural por la fecha 1, se enfrenta a la Academia Cantolao ante Fútbol Club Villas, todo esto por la Liga Femenina Apuesta Total 2024. Ya sabes que lo vas a tener a través de las pantallas de Nativa Nos Conecta, cuando ya todo va quedando listo para que se dé inicio a este encuentro entre estos dos equipos. Recordemos que la Academia Cantolao de Delfín, el año pasado, la temporada pasada, quedó dentro de las 6 primeras ubicaciones, mientras que Fútbol Club Villas quedó en la posición número 12. Vamos a estar también con información acerca de las alineaciones, posterior a ello también las alineaciones tanto de la Academia Cantolao como de Fútbol Club Villas. ¿Alguna información adicional que tengas, Malú? Ya, empecemos. Aquí tenemos la alineación de Cantolao, número 12 en el arco, Fernanda Lizárraga. Línea de 4 en la defensa, 5 para Andrea Flores, 2 Nora Jiménez, 19 Aileen Lisa Zaburro y cerrando la defensa, número 9 para Renata Laredo. 15 para Lucía Matos, 8 para Rosemary García, 10 Naisa Urbina. Delanteras, 4 Brigitte Díaz, 3 Alexia Catalán y la número 6
María Cazorla. El 11 que manda el profesor Walter Arevalo en esta oportunidad. Y vamos también con la banca de suplentes. Malú, 21 Lucián Calmet, 18 Iván Agüero, 14 Luz Fernández. Gracias. Al parecer, eh, muy bien, vamos a continuar. Decíamos lo siguiente, estas interrogantes surgen en todo momento. Las instituciones de gobierno, ya sea municipio, a nivel local, a nivel regional, las diferentes instituciones y entidades públicas, ¿estarán respondiendo a las necesidades de su población? ¿Estarán respondiendo a los problemas, a la atención de sus necesidades y demandas de la población? ¿Y cómo lo están afrontando ello? Esta es una realidad latente que el ciudadano va formulando y no encontramos. Entonces, en la gestión pública, dado que no hay una atención satisfactoria al ciudadano, entendemos que hay problemas y necesidades no resueltas. Hay problemas y necesidades no resueltas. Y por otra parte, a nivel internacional, hay un contexto cambiante, complejo, interdependiente. Ya no es como en el pasado. Otro tipo de relaciones. ¿Por qué? Y por otro lado, a nivel de la gestión pública, también hay que revisar algunos paradigmas y orientaciones. Seguimos con el apego en algunas acciones, algunas actividades todavía tradicionales y que no responden a las necesidades de la población. Necesitamos cambio. Hay problemas y necesidades. Por ejemplo, se me ocurre aquí plantear, estoy hablando de una región como ejemplo. Quiero considerar, por ejemplo, la región Ayacucho. Es la cuarta región con mayores índices de desnutrición. Quinto con población anémica a nivel nacional en niños menores de 3 años. Desnutrición crónica de niños hasta 5 años está en un promedio de 39,6%. El índice de la pobreza, estamos aquí cerca del 45%. Y la pobreza extrema en un 19,8%, 20%. 49,922 habitantes de 15 a más años de edad no saben leer ni escribir. Un 13, un 14% aproximadamente de la población. El 5% de los niños entre 6 y 11 años y el 9% de niños entre 12 y 16 años están inmersos en la deserción escolar. No asisten al colegio. 4,678 habitantes de la población no cuentan con documento de identidad. Imaginemos eso. La inseguridad ciudadana se viene agudizando, como en
otras regiones, tanto a nivel urbano como en las zonas urbano marginales. Estoy mostrando como una muestra. Estos son los problemas y las necesidades latentes históricamente y que perduran y están ahí. Estoy hablando de algo muy concreto. Muy bien. A nivel internacional, el contexto global es sumamente cambiante y competitivo. Estamos inmersos en la globalización. Y no estoy señalando que la globalización es bueno o malo, pero estamos inmersos dentro de ellos. Hay una revolución tecnológica muy acelerada. Desigualdades sociales, exclusión, inequidad, pobreza, extrema pobreza, se va acentuando en diferentes partes y regiones del mundo. A nivel de la gestión pública, necesitamos una revisión de ese modelo burocrático planteado por Weber hace más de siglo y medio. En aquel entonces era un tipo ideal de organización. Pero resulta que actualmente en la gestión pública, a nivel nacional, con algunas excepciones, seguimos manteniendo ese modelo de gestión. Seguimos manteniendo ese modelo de gestión burocrática, funcional. La preocupación central ha estado centrada en la eficiencia del aparato público, pero no hay necesidad de atender la solución de manera efímera, efectiva a los ciudadanos. Entonces, se pretende de ese modelo de la burocracia administrativa a la generación de valor público. Estamos inmersos en ello. Debemos propiciar, debemos generar, debemos en todo momento generar valor público necesariamente. Y hay la necesidad de esa revisión. ¿Estamos en la modernización? Sí, pero ínfimamente de logros y resultados. ¿Qué respuestas tiene el Estado ante esta situación? En los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, políticas públicas. Ahí tenemos 35 políticas públicas con sus respectivos objetivos. Tenemos programas, proyectos, estrategias, planes nacionales, regionales y locales. Sí los tenemos ahí, pero los problemas persisten. Hay algunas respuestas que están en curso. La modernización. Mucho se habla y se propone la modernización, la descentralización. Se pone énfasis en este aspecto. La planificación estratégica prospectiva. Deberíamos estar ahí latente, permanentemente. Este es un tema muy fundamental. La simplificación, PPR, presupuesto por resultados, presupuesto participativo. Muy bien. Pero no es suficiente. No hay un ordenamiento. No tenemos una articulación, una vinculación. Nuestros planes están aislados, no están articulados. Las instituciones no estamos articulados, los funcionarios menos, la organización interna de los gobiernos locales, el gobierno regional,
y entre otros, no estamos articulados, no estamos en una gestión por competencias. Tenemos los planes estratégicos y prospectivos, pero los problemas persisten ahí. Entonces vamos a un poquito conversar sobre planificación estratégica prospectiva. Ante este panorama, ante esta dificultad. Modernización, muy bien. Sí, nos plantea alternativa de solución. Estamos propiciando un desarrollo sostenible, muy bien. También estamos en eso, parte de la modernización. Y finalmente queremos gestión para resultados o gestión por resultados denominado. Necesitamos ello. Necesitamos mejorar nuestro desempeño institucional. Necesitamos cumplir acciones estratégicas. Requerimos, señores, un modelo de cultura organizacional para crear valor basado en el bienestar de la población. De lo contrario, no va a ser posible. Pero para hacer realidad gestión por resultados, necesitamos un planeamiento articulado. Y ahí, énfasis en esta conversación. Si no tenemos planes articulados, alineados, concatenados, que devienen desde la Agenda 2030, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, los PESEM, que vengan los planes de desarrollo concertado regional, los planes de desarrollo concertado provincial, distrital, y estos que se derivan en el PI, POI, en el PIAPIN, si no tenemos esa articulación, esa integración vertical, horizontal, una integración institucional, no será posible gestión por resultados. Entonces nuestros planes no van a tener ningún sentido. Vamos a seguir igual con los problemas que se tienen. Decíamos ayer qué es un resultado. Nos preocupa saber conocer lo que es un resultado. Los resultados se producen por inversiones en el corto, mediano y largo plazo. Pero para hacer una inversión, necesitamos pues un instrumento que nos diga, señor, hay que invertir en tal o cual. Necesitamos acciones, objetivos. Estos tienen que estar en los planes. Eso es lo esencial, lo fundamental de los planes. Hay que tener resultados. Finalmente, yo propongo y reitero, tener claridad lo que significa resultados. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo. 30% de los alumnos de educación primaria del distrito aprueban satisfactoriamente la prueba de comprensión lectora. Leen y entienden lo que leen. 30%. Eso es su resultado. No es la construcción de un centro educativo, no es la capacitación del docente, no son material didáctico, no es que ese centro educativo tenga computadoras, internet, etcétera. Me interesa que aprueben satisfactoriamente, que comprenden lo que leen y entiendan lo que leen. Eso es resultado. Y para lograr resultados necesitamos planes. Y ahí tenemos varios ejemplos que podemos nosotros seguir reiterando. ¿Y qué no es un resultado? No es, pues,
la construcción de un aula, la construcción de un camino, la capacitación, el sembrado de truches, la construcción de un centro de salud. No, estos son productos, son bienes y servicios. Y entonces, ¿qué es lo que debería considerarse en los planes? Solo proyectos, solo la necesidad de la entrega de bienes y servicios, sino bienes y servicios que deben generar resultados. ¿Y por qué no generan resultados? Porque no está mal concebido, pues, definitivamente. No responde. Entonces, no tiene ningún sentido que esté en los planes. Lo que estamos haciendo son actividades, productos, construcción de un aula, la construcción de un camino, la capacitación, la construcción de un centro de salud, son actividades, son medios, son productos, pero el resultado va ahí. Y para lograr resultados necesitamos políticas públicas. Para productos necesitamos un buen diagnóstico de nuestros planes. Repito, para lograr resultados necesitamos políticas públicas. Entonces, la esencia está, políticas públicas y planes. O sea, tengamos actividades, tengamos medios, tengamos productos, pero asimismo también tengamos resultados. Nos dice finalmente, estos medios no son suficientes para lograr resultados. Se necesitan por otros medios más. Se necesitan incorporar en nuestros planes las políticas. Si no, no va a ser posible lograr resultados. Porque resultados es la solución a los problemas que aquejan a la sociedad. Y esos están en las políticas. Para hacer realidad una gestión por resultados, necesitamos crear valor público, un centro educativo muy bien concebido, oportunamente al menor costo, etcétera, y que genere resultados, que sea eficacia, eficiencia y efectividad. Tiene que estar ahí, necesariamente. Y hemos dicho de que las políticas públicas se plasman con intervención del Estado. Hay que asignar recursos, entonces hay que asignar presupuesto para resultados, que los presupuestos también son un tipo de plan. Entonces, nuestra preocupación va ahí, que la gestión debe estar enfocada en el desempeño. Esto, repito, está en las políticas públicas. El enfoque de resultados centrado en la formulación y ejecución presupuestaria. Venimos aplicando parcialmente, tenuemente, tímidamente. Y entonces llegamos aquí a este modelo, a este enfoque de la gestión por resultados. Cuando nos referimos a este enfoque de la gestión por resultados, acá tenemos 6 componentes. Muy bien. 6 componentes. El primer componente dice, mire, es planificación estratégica y operativa. Está ahí. Para lograr resultados, para lograr buen desempeño del Estado, de nuestras organizaciones, del gobierno regional y del gobierno local, necesitamos planeamiento estratégico y operativo. Necesitamos PPR, que también es un plan. De 1 y 2 planes. Planificación y gestión para resultados. Necesitamos necesariamente. Esa es la razón por la cual estamos un poquito centrándonos entonces en decir, necesitamos planes.
porque es parte del modelo lógico de la gestión por resultado, de una gestión para un buen desempeño, de una gestión que tenga impactos, que tenga resultados, para que nuestros planes realmente tengan resultados. Hay que articular los planes. Eso es algo fundamental. Nuestros planes están aisladamente, no responden a esa concatenación. Por aquí tenemos un plan de desarrollo concertado, mm, digamos, distrital provincial, un PDC. Este PDC va a tener su logro en su ejecución, pero debe ir respondiendo, debe derivarse en un plan estratégico institucional, en un PI. Y el PI debe responder a planes operativos, anualmente, planes operativos. El plan estratégico institucional, que es a mediano plazo, debe responder, debe orientar planes operativos a corto plazo. Y los planes tienen que tener su presupuesto. Los planes tienen que tener su presupuesto. Esta configuración, esta concatenación es fundamental. A esto lo denominamos articulación de planes. Esto es lo esencial. Lo vital está ahí. ¿Eh? Lo vital está ahí. Podemos nosotros un poco ir generándolo y decir lo siguiente. Avanzamos en la ejecución del plan de desarrollo concertado, entonces también hay un avance en el desarrollo y en la ejecución del plan estratégico institucional. Y si hay un avance del plan estratégico institucional, los planes operativos anuales también tienen un avance. Y si tienen un avance los planes operativos, obviamente los presupuestos. Y va ahí permanentemente, de manera holística, integrada. No podemos señalar de manera aislada. Articulación de planes a nivel local. Ese es el gran problema de los procesos de planeamiento. Antes de entrar de cómo se elabora un plan, quiero empatizar, precisar, reiterar para lograr resultados. Para lograr resultados de impacto, resultados a favor de las colectividades, de la población, del ciudadano, para hacer una gestión por resultados, necesitamos planes, necesitamos políticas públicas. Estas dos tienen que estar incorporadas y los planes tienen que estar articulados. Ahí. ¿Ven? Hay que identificar articulaciones y complementariedades para lograr resultados. Ahí tenemos un marco general, plan de desarrollo concertado. Esta puede ser a nivel regional, a nivel provincial o distrital. ¿Correcto? Avanzamos con el plan de desarrollo concertado. Y entonces los otros planes, el plan de acondicionamiento territorial, el plan de desarrollo económico, el plan de desarrollo local, el plan de gestión ambiental, todas ellas también tienen que tener, ¿no? Tienen que tener un avance, necesariamente. Entonces, de manera conjunta. Y dentro de este aspecto hay que destacar la relevancia que tiene el PDC,
Plan Estratégico de Desarrollo Concertado, regional, provincial o distrital, que tiene una característica territorial y están orientados a largo alcance. Los PDCs. En los PDC están las prioridades, están las necesidades a nivel regional, provincial y distrital. Ahí lo tenemos. En los PDC están las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento. Ahí están las políticas públicas. Ese es de color amarillo. ¿Y quién los diseña en el Perú? El Acuerdo Nacional. En los PDC están presentes los compromisos internacionales, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Cuán vital es este instrumento entonces. Importante entonces su diseño, su elaboración, su actualización, su naturaleza. Cuán vital es el PDC para la articulación a nivel local. Y creo que eso es una de las falencias que tenemos. Se me ocurre poner un ejemplo por ahí. El objetivo en nuestros planes, por ejemplo, que sea reducir la pobreza. Estamos pensando en ello, en la reducción de la pobreza. Muy bien. Reducción de la pobreza, el objetivo. Y para lo cual hacemos un diagnóstico. ¿Qué hay? Capital humano reducido, reducido acceso a los servicios, desempleo, bajos ingresos, pocas oportunidades, exclusión, débil organización, y etcétera, y etcétera. Ahí encontramos algunos ejes estratégicos, por ejemplo, desarrollo de capacidades, oportunidades de acceso para los pobres, protección social, 3 ejes estratégicos. Y encontramos programas sociales. Los programas sociales están orientados a través de las políticas públicas. Ahí tenemos, por ejemplo, para el desarrollo de capacidades tenemos 4 programas estratégicos. Para atender oportunidades de acceso a los pobres tenemos 8 programas. ¿Correcto? Y tenemos luego los instrumentos, el presupuesto por resultados, la modernización y la descentralización. Pero estos instrumentos, este aspecto para afrontar este problema, está en la política, en los programas estratégicos y están en los planes. Y hay que configurarla de este modo, su solución, su ejecución, para lograr resultados, necesariamente. ¿Por qué es estratégico reducir la desnutrición crónica? Nuestra preocupación va ahí. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para reducir la desnutrición crónica? La edad de un ser humano. Debemos atender necesariamente en este periodo de 6 a 18 meses.
De 5 a 65 años, ya no. El problema estratégico para atender la desnutrición es en los primeros años, en el primer tiempo, en este tiempo, de 6 a 18 meses, hasta los 2 años. Ahí es donde es el periodo que debemos preocuparnos, porque el patrón de crecimiento está determinado ahí. Este es el aspecto crucial. Si no logramos atender al ser humano en la desnutrición en este periodo, el mal queda de por vida, necesariamente. Se puede posteriormente dar todos los complementos, todos los tratamientos, pero ya el daño está ocasionado. Es irreversible. ¿Y cuánta población de desnutrido? Anemia infantil, alta incidencia, por ejemplo, en esta región Ayacucho. Y eso no estamos atendiendo. Eso no estamos preocupados por el desarrollo humano, por el desarrollo social. Estamos preocupados por construir un local escolar, un estadio, no sé, alguna otra infraestructura, pero el desarrollo humano y social está siendo postergado. Eso debe tener prioridad en los planes. Eso debe tener prioridad en las intervenciones del Estado. Porque imaginémonos, no lo sé, el 15, el 20% de niños de una comunidad de tal desnutridos, con alto ín- índice de anemia infantil. Muy bien. Si no lo atendemos, esa persona queda de por vida. Sus potencialidades ya no van a ser iguales, definitivamente. El daño ya está ocasionado. ¿Y qué esperamos entonces en el futuro, de acá al 2050, con esos ciudadanos que no lo hemos logrado la atención ahora? Esa es la esencia de los planes. Hay que dar énfasis a los problemas sociales. Y eso no se está realizando. No entendemos lo estratégico que es la atención primigenia del ser humano. Por esa razón necesitamos gestión por resultados. Para eso necesitamos planes, políticas, que nuestros planes estén debidamente articulados, integrados, concatenados. Ese es algo fundamental. Gestión por resultados. Se ha realizado, por ejemplo, hablamos de la variación en el presupuesto. El presupuesto es un plan, definitivamente. Y podemos, se me ocurre considerar aquí en la última parte. La salud individual se incrementó 1.089 millones de soles entre 2005 y 2100. O sea, el 80% de incremento presupuestal. Entre el 2005 y 2010, la cobertura del parto institucional pasó del 52 al 71%. Excelente. 30% no cubierto por el sistema público y privado corresponde a la población más vulnerable. Se ha incrementado durante estos últimos años considerablemente los presupuestos, enormemente, en educación, en salud, básicamente, pero los problemas persisten. En muchos casos se ha afianzado en las zonas rurales,
se ha afianzado la pobreza, se ha afianzado, se ha deteriorado la educación básica, los programas alimentarios y entre muchos otros. ¿A qué se debe? Están los planes. Lo que sucede es que no hay una articulación y no se está incorporando las políticas públicas adecuadamente. PDC, Plan de Desarrollo Concertado, se deriva en el Plan Estratégico Institucional y está en la programación de compromisos. Esa articulación se requiere para una calidad de gasto. Y si tenemos calidad de gasto, vamos a tener resultados. Se necesita desarrollo de capacidades institucionales y de personas. Que solo tienen sentido con la acción. Buen gobierno. Un buen gobierno trabaja para buscar y promover el bienestar y la participación ciudadana, para lograr la equidad y la inclusión social, condiciones necesarias para un gobierno dinámico y eficiente, que defiende y respeta los derechos humanos, los valores y el Estado de Derecho. Un buen gobierno logra la convivencia y reduce los conflictos en la sociedad. Permite concertar y reducir la corrupción. Asegura que los gobernantes tomen mejores decisiones. Un buen gobierno requiere tu participación, mi participación, la participación de todos y de todas. ¿Cómo se participa? A través del voto elegimos a nuestras autoridades. También tenemos derecho a participar en los asuntos públicos de nuestro interés y el deber y la responsabilidad de vigilar y controlar a las autoridades electas. Organizándonos como sociedad civil, usando las redes sociales y los medios de comunicación. La participación y el buen gobierno son claves para la democracia de un país. ¿Qué mecanismos de participación y control existen? Planificación estratégica para lograr una gestión por resultados. Necesariamente. Y creo que eso es lo esencial que quería transmitirles. Quería reiterar, subrayar. Planificación estratégica. Articulado. Que contenga políticas necesariamente. Y para lograr resultados de impacto. Entonces, tiene razón porque nos preocupa enfatizar en el proceso de planeamiento y en la gestión para lograr resultados, que es la esencia fundamental de la planificación, ¿no? Y por ahí ya tenemos cómo se opera la gestión por resultados. Ya la operacionalización de la gestión por resultados, la operacionalización de la gestión por resultados es un proceso técnico. Es un proceso técnico, ¿no? De cómo podemos poner nosotros en evidencia la gestión por resultados. Pero lo más importante, lo que quería yo mostrar es la planificación estratégica y operativa, la necesidad, la importancia, la valía que tiene esta, así como el presupuesto, que también es un tipo de plan dentro de ese modelo lógico que es de la gestión por resultados. La valía, la importancia que tiene esto.
Pues ahora sí, en los siguientes, se puede conversar y hablar tranquilamente sobre la operacionalización de algunos planes institucionales, sobre el PI, sobre el POI, sobre los PDCs. Yo quería enfatizar, generalizar, darle este contexto, la vitalidad, la importancia que se tiene, ¿no? De los procesos de planeamiento, de las políticas públicas y el proceso de planeamiento para una gestión por resultados. Eso es lo esencial, lo fundamental. Programas estratégicos en el Perú y políticas públicas, ¿no? Eh, por aquí tenemos nosotros el modelo lógico. Este es el modelo lógico. Es aquí donde se hace donde se hace, donde aterriza, donde se hace realidad los planes, los programas, las inversiones en este modelo. Y si no articulamos, si no consideramos nosotros este modelo lógico, no vamos a tener resultados. Y entonces no tiene ningún sentido enfatizar en los planes. Los planes tienen que aterrizar tienen que plasmarse, hacerse realidad en este modelo lógico. Y este modelo lógico tiene toda una técnica para desarrollarlo. Pero a nosotros nos incumbe políticas y planes. Sobre este aspecto yo quería un poco reflexionar el día de hoy, ¿no? Espero de que pueda servir en nuestros análisis, en nuestras decisiones y en nuestras acciones oportunamente. Muy bien, yo les agradezco infinitamente eh, su, su participación de todos y cada uno de ustedes. Vuelvo a repetirles, muchísimas gracias por haber tenido la gentileza, ¿no?, de meditar sobre estos temas. Buenas noches, gracias.